Estamos tratando de a Facebook en estos momentos, estamos entrando también por Instagram, así que vamos a transmitir simultáneamente por ambas plataformas, ¿ya? Nos demoramos un poquito en salir por Facebook porque estamos haciendo unos experimentos, nosotros siempre vamos a la vanguardia, así que vamos a dar unos minutitos para que se conecte nuestro invitado. Les comento a ambas plataformas que estamos saliendo por en vivo en Facebook, Instagram, YouTube, y estos episodios de Diálogo de Astronomía van a quedar en nuestro portal, van a quedar en nuestro perfil de Facebook de Comunidad Astronómica Aficionada y también van a aparecer prontamente en nuestra página de YouTube, donde les invito a todos, por supuesto, a suscribirse. Así que estamos esperando un poquito que se conecte un poquito más de gente para hablar un tema muy, muy especial, muy entretenido, dinámico, algo que todo el mundo le han pasado quizá en el colegio, pero no con tanto detalle, y también da mucho para hablar en cuanto a mito y todo lo que se conoce un poco. Ayuda mucho también a nosotros los astrónomos aficionados para poder conectarnos con el cielo, con esta bóveda celeste y poder sentirnos parte del universo más que meros espectadores. Así que, bueno, obviamente empezamos estas transmisiones saludando a nuestro invitado, un amigo de la CACH, el profesor Pablo Ramírez. Ya comentarles un poco que el profesor Ramírez estudió física en el instituto, estudió física y es profesor de física del Instituto Chacabuco de Colina. Ya pidió que lo mencionaran porque creo que hay gente del Instituto de Chacabuco de Colina, y es un gran divulgador, ya ha estado con nosotros en los campamentos astronómicos o campamento El Quino, que es el que promocionamos nosotros siempre, siendo expositor, también realizando talleres y siempre ha sido un gran colaborador de la CACH. Saludamos al profesor Pablo Ramírez. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Ignacio, ¿qué tal? Un gusto haber recibido la invitación de ustedes y aquí presente siempre, pues, para poder divulgar un poquito del conocimiento que uno sabe. Sí. Hoy estamos muy contentos porque estuvimos ahí investigando un poco el currículum, realmente impresionante, licenciado en física, pedagogía en física y química, magíster en educación. También iniciaste una academia de astronomía en su ex colegio, que es el San Adrián de Quilicura, ganando incluso la Olimpiada Nacional de Astronomía del 2019. 16. ¿Qué tal? 2016, sí. 2016. Oye, pero increíble increíble el currículum, realmente. Visitaron Alma igual con los alumnos, los chiquillos. Es un profesor muy motivado, muy comprometido con la ciencia y sobre todo las ciencias de la astronomía. Y también por ahí me dijeron que eras parte de la Liga de la Justicia. Sí, un nuevo grupo que se está formando ahí entre colegas a partir de una broma, pero estamos ahí pensándolo bien seriamente qué es lo que podemos hacer y sacar provecho también a esto de las redes sociales para poder juntarnos los profesores de física que nos gusta el tema de la astronomía y que nos dedicamos el tiempo extra a esto. Gracias por la presentación. En realidad casi todo lo que se ha hecho en torno a la astronomía en mi trabajo tiene que ver con voluntariado. Al final estos son horas que uno dedica a los alumnos para quizás llevarle la ciencia con más profundidad, la ciencia con más corazón, que se llama, en estos grupos, en esta academia que se realizan en torno a la astronomía, que es muy amigable, a diferencia de quizás las asignaturas de física o química que son un poquito más duras, más complicadas. Sí, bueno, nosotros siempre estamos apoyando a los profes más motivados en el tema científico, más motivados con la astronomía, también ayudando a hacerlos conocidos con sus redes sociales. Tengo entendido que tú también tienes redes sociales en la cual divulgas mucho el tema de la física, de la ciencia. No sé si nos puedes comunicar un poquito de esto ahora que nos estamos conectando con más gente en este momento. Sí, en verdad
al principio, cuando comencé con las redes sociales, como todo, comenzamos por un asunto más personal, de amistad, pero después me di cuenta que a medida que pasaba el tiempo, estoy hablando hace ya más de 5 años, siento que las redes sociales no solamente son una instancia para poder compartir cosas personales, sino que también para aprender. Y ahora, lamentablemente por un asunto de pandemia, quizás a todos nos llegó este golpe tecnológico para poder comunicarnos con alumnos, con personas a través del Internet, pero antes yo ya estaba más o menos entusiasmado con el tema de divulgar y que llegue a más gente, solo por el hecho de que cualquier persona pudiese aprender. En realidad yo creo que los profesores no solamente le enseñamos a nuestros alumnos, constantemente estamos enseñando, por lo menos los profesores que conozco, casi todos son parecidos a mí, que tratan de estar siempre tratando de divulgar, enseñar, aprender, algo que les gusta. Entonces ya ahí en las redes sociales tengo un canal de YouTube donde tengo mis clases del instituto donde estoy trabajando actualmente, que cualquiera puede visitar. También el Facebook, que ya mis cosas personales ya prácticamente no están, es todo ligado a las clases y a la astronomía. Y lo mismo pasó con el Instagram. El Instagram, que estaba más de moda últimamente, es como la red donde los estudiantes más se conectan. Y ahora hace poquito, hace unas semanas atrás, hasta estoy en TikTok. También haciendo divulgación. Sí, sí. Sí, hoy día justo estábamos hablando con una colaboradora de la CACH, la Cari Letelier, y me comentaba también que el TikTok anda bastante bien para ganar seguidores también, está mucho más ágil, mucho más dinámico que Instagram, incluso que Facebook, y también se puede compartir buen contenido científico por el hecho de que se trabaja con videos. No es tanto la limitante que tienen otras plataformas, también hacerte más conocido no es gratuito, a diferencia de Instagram, Facebook, que te van cobrando todo el rato. Así que buena plataforma TikTok, aparte de esos bailecitos que se hacen. He visto cosas bastante buenas y hoy día mismo me estaban compartiendo lo mismo que me dices tú, así que excelente. Excelente. Sí, oye, cuéntame un poquito de lo que vamos a hablar hoy día, porque hoy sabes que hay mucha gente que está bien interesada del tema. Miren, en realidad lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con algo que quizá todos hemos conversado alguna vez, a todos nos han pasado esto en el colegio o en algunas noticias, generalmente aparece siempre, que es sobre justamente los movimientos de la Tierra, ¿ya? Hace poquito esta presentación la realicé en otra comunidad que se llama Desde la Ciencia, que igual les mando saludos, que son una comunidad de jóvenes que está divulgando ciencia, y me di cuenta que también... ¿Blanca o no? ¿Cómo? ¿Son de Casablanca ellos? Son de distintas partes de Santiago. Yo conozco en Santiago Colina, conozco a las personas de allá. Ya. Pero tiene que ver más que nada con esclarecer lo que significa la rotación y la traslación de nuestro planeta. Podemos conversar también de los otros movimientos que hay, pero yo creo que empezar de lo básico siempre es bueno, porque pareciera ser que es fácil entenderlo, pareciera ser que la rotación y la traslación es como algo muy básico de entender, pero en realidad hay datos que son súper importantes, sobre todo para las falsas noticias, para cuando de repente las personas empiezan a pensar, ahora con el tema de que la Tierra es plana, de por qué algunos dicen que se mueve muy rápido, entonces ¿por qué no nos salimos de la Tierra? ¿Por qué pareciera que la Tierra estuviera quieta? Entonces son quizás preguntas que todo ser humano se ha hecho en algún momento. Sí, increíble. Es un tema súper importante también para nosotros los astrónomos aficionados que usamos monturas ecuatoriales, conocer los movimientos de la Tierra y ver qué
que es aparente en la bóveda celeste y nos ayuda bastante a entender un poco cómo poner nuestro telescopio en estación, aprender un poco qué cosas se pueden ver durante la noche según el movimiento de la Tierra. Entonces, es súper interesante. Y ahí nos están aclarando de dónde viene desde la ciencia que me comentabas tú. El profe Jaime Núñez nos está diciendo que el grupo desde la ciencia realizan actividades en Isla Negra y Algarrobo. Mira, yo los tiré para Casablanca, andaba clarito. Así que buenísimo el tema que nos va a hablar. Andaba cerca, sí. Buenísimo el tema que nos va a hablar. Verdad que sí lo han pasado en el colegio, yo me acuerdo. Obviamente también he revisado algunos cuadernos por ahí que mi hijo de repente trae. Y es un tema que está bien en boga porque obviamente tiene mucha importancia con desmitificar todos estos fake news que se están popularizando, como tú decías. Así que estamos súper expectantes de que nos muestres tu chat y después comentarla con la gente. Les comento a toda la gente que se está incorporando a Instagram y Facebook que el profe nos va a hacer una charla sobre los movimientos de la Tierra y después que termine la charla vamos a poder hacerle preguntas. Bueno, obviamente pueden preguntar en cualquier momento, pero esas preguntas se las vamos a hacer cuando termine la charla, lo vamos a dejar tranquilo y nosotros vamos a empezar a interrumpirlo después para poder salir de las dudas y todo lo que genera curiosidad de los movimientos planetarios, que es muy interesante para nosotros. Así que, Pablo, te dejo en libertad para que nos muestres tu presentación y nosotros no te molestamos por un ratito para poder después empezar a preguntar, ya que hay mucha gente que está interesada y están apareciendo por ahí algunos amigos. Roberto Cepeda, siempre divulgando, te está diciendo, así que estamos todos expectantes. Así que con tu presentación, Kylo, sí. Sí, después de la presentación ahí conversamos con todas las personas y también hay hartas personas que divulgan también. Y ahí mandamos saludos y todo porque tengo hartos saludos pendientes. Sí, ¿no? Sí. Después vamos a tener una jornada de saludos y también mucha gente que nos apoya. Jaime Núñez, que está doble charla en este momento, escuchando Ingeniería Aeroespacial, me imagino que de Pedrito, y también la de nosotros, así que están todos vueltos locos este fin de semana con la astronomía y esperando esta charla. Así que cuando quieras nos la compartes y yo te doy la aprobación acá. Ya. Voy a tratar de que dure 30 minutos. Sí, no, ahí somos nosotros súper... Sí, no están en eso. Facebook no me avisó. Hoy estamos avisando, chiquillos. Conéctense nomás. Vamos a recibir todas sus dudas, sus comentarios. Si vamos a hacer el campamento astronómico que hemos publicitado tanto, hasta el momento lo que necesitamos es que la gente se inscriba en nuestras redes, porque necesitamos tener fuerza, ese apoyo. La inscripción es gratuita por ahora. Más adelante ya viene el tema de los pagos, pero lo ideal es que nos empiecen a preguntar por nuestras redes sociales y se inscriban en nuestras redes sociales. Así que, con toda confianza nomás, aquí vamos a compartir la Panprofe. Ya. Usted le da, ok. Dale nomás. Listo. El título de la charla en esta ocasión es La Tierra, nuestra nave espacial, justamente por lo que decía un científico muy conocido, un físico que cambió la mentalidad de su época, que fue Galileo, que es y sin embargo se mueve. O sea, nosotros tenemos que pensar de que estamos en un planeta que constantemente se está moviendo. No estamos en un planeta con reposo, ¿ya? Ni tampoco está quieto. Por lo tanto, la Tierra, como cualquier otro planeta, como cualquier otro cuerpo que está en el universo, está en movimiento. Es decir, que no está fijo en un lugar como todo el universo. Y los movimientos que los científicos, los astrónomos son los que clasifican quizá estas variaciones que tiene la Tierra, se fijan mucho en el punto de referencia con que uno lo esté midiendo. Y eso es súper importante tanto para la física como para la astronomía,
definir los puntos de referencia en torno a lo que uno está calculando. Los movimientos que tiene la Tierra, escucho un ruido. Sí, no sé ahora. Ya. Dale nomás. Los movimientos de la Tierra son el movimiento de rotación, que lo más probable es que todos lo conozcan, sobre su eje. También está el movimiento de traslación en torno al Sol. Y tenemos también el movimiento de precesión, de nutación y el bamboleo de Chandler en el eje terrestre. Nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en los primeros dos en esta charla, porque de verdad por tiempo no podemos más, pero sí podríamos quizá en otra ocasión explicar, o más adelante en la conversación podríamos explicar qué significan los otros tres movimientos. Pero para ahora los más notables, y sacar algunas noticias falsas, son la rotación y la traslación. Sobre su propio eje, la rotación que tiene la Tierra, como aparece ahí en la imagen, tiene una inclinación que no es perfectamente lineada con los mapas que uno conoce. Por lo tanto, cuando uno dibuja la Tierra, trata de colocar norte y sur y los continentes más o menos derechos en torno al país que uno vive. En Chile lo tendríamos muy derechito, pero en realidad esto está un poco inclinado según su eje de rotación. Y ese eje, claramente un eje imaginario, no es que haya una cuerda, una flecha que esté ahí presente en la Tierra, sino que es la causa también porque los globos terráqueos, cuando uno los compra, cuando uno los ve en las tiendas, también están inclinados, es lo que hace este movimiento. ¿Qué es lo que hizo este movimiento? Cuando se formó la Tierra, cuando empezó a formarse la Tierra, empezó a moverse y empezó a girar sobre sí misma, en algún momento empezó a tener un equilibrio de fuerza, que se llama en física, que lo llevó a tener una forma esférica. Recuerden que la esfera, una pregunta que le hago yo a mis estudiantes, ¿por qué las burbujas son esféricas? ¿Por qué todo tiende a ser esférico? Si es que uno lo gira. Y es porque justamente hay un equilibrio de fuerza. La esfera tiende a ser la figura que menos energía necesita y en donde las fuerzas, se equilibran más fácilmente. Si tuviéramos un cubo, ya tendríamos puntos más lejanos que otros y ahí se necesitaría más energía para mantenerlo. En cambio, la esfera nos hace ver como casi una figura perfecta en torno a lo que es la fuerza. ¿Qué es lo que hace este movimiento de rotación? Para que la gente lo entienda. La Tierra, si nosotros tenemos los puntos cardinales, la Tierra gira de oeste a este. Esa es la representación que uno tiene aquí en Chile, por lo menos, cuando uno dice el Sol salió por la cordillera, quiere decir que la Tierra está justamente girando hacia la cordillera, hacia ese sentido, para que el Sol pueda salir. De lo contrario, no podríamos ver el Sol salir desde la cordillera, siendo que en Argentina, por ejemplo, deberían decir el Sol sale del mar, sale del océano, y se esconde en la cordillera porque está al otro lado. Por eso es muy importante el punto de referencia. Es decir, en contra de las manecillas del reloj, si quisiéramos compararlo. Lo que provoca el día y la noche. Quizás para algunos puede ser muy obvio, pero fíjense que el día y la noche en algunos países, según el mapa que uno tiene en la mente, cuando nos pasan en historia, no es igual en todos lados. La imagen que aparece ahí en la diapositiva, si nosotros extendemos la Tierra en un plano, que es lo que hacen los mapas, donde ahí se pierden algunos tamaños, algunas proporciones, el día y la noche no es mitad hacia arriba, ni mitad hacia abajo, ni una línea al medio, sino que es curvo. Y eso tiene que ver netamente por la inclinación de la Tierra. Si fuera una esfera exacta, habría una línea exacta al medio, cubriendo todos los países y todos los continentes. Pero como es una esfera, es súper difícil representarlo en un plano. Y eso hace que el día y la noche sean distintas, en distintos lugares del mundo esté pasando el día y la noche, y el horario sea también diferente. Eso, lo que se pusieron de acuerdo los científicos en ocupar el sistema de hora, se llama uso horario.
y tiene que ver con la luz solar, tiene que ver con la cantidad de luz solar o la posición del sol que se ve en distintas partes de la Tierra. No es que todas las horas sean iguales en todos lados. Si nosotros estuviéramos fuera de la Tierra, nosotros veríamos a la Tierra al igual que nosotros vemos a la Luna. Es decir, que también veríamos a la Tierra como si tuviera fases, como la llamamos en la Luna, creciente, menguante, llena o nueva. Nosotros también veríamos como una Tierra creciente, una Tierra menguante, debido justamente a que la luz solar llega según la posición que tiene esta misma y la rotación que hace. Por lo tanto, también nosotros podríamos decir que desde afuera veríamos la Tierra como si fuera una luna. Bien, esto es importante para nosotros, los chilenos más que nada, porque en Chile se ejecutan los cambios de hora. No sé si somos el único país, pero en realidad hay otro, yo no he escuchado mucho en otros lados que cambian la hora constantemente por el tema de la luz solar. Y nosotros podemos percibir, como dice en la primera figura, podemos percibir que hay un día más largo y una noche más corta cuando a nosotros nos toca el verano. Entonces, si se fijan, ya colocamos en la imagen, pusimos como el eje más derecho, el eje es nuestro parámetro vertical, la luz solar va a ser inclinada, como aparece ahí en la imagen, y va a estar barriendo esa luz solar distintas áreas de la Tierra según la posición de este eje. Y cuando nosotros estamos en verano, la noche se hace más corta, el día se hace más largo. Cuando nosotros tenemos la misma duración, uno podría decir que estamos en la mitad del año, cuando tenemos la misma duración noche y día, que en realidad en Chile es distinto, porque en Chile, como estamos en un costado, nos llegan muy poco los rayos solares. Y el día corto y la noche larga se hace en el invierno, que es lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día ya estamos a las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, y ya se está oscureciendo. Entonces, hay un cambio, ¿ya? A lo mejor la gente que no es tan perceptiva y que vive su rutina diariamente y dice que los días pasan rápido, el año se pasó rápido, no se da cuenta de eso. Pero en realidad los científicos sí se han dado cuenta hace mucho tiempo, miles de años, se dan cuenta que los rayos del sol son distintos, duran de forma diferente y eso tiene que ver justamente con el concepto de día y noche. Un dato importante para los niños, para todos los y también adolescentes, cuando uno habla de día y noche, no está hablando de luna y sol, ¿ya? Porque la luna también se encuentra en el día. Y eso también es importante, por eso la charla de cosas básicas quizás que uno puede entender, de que a veces en la noche no hay luna, no se ve la luna, y que en el día sí se ve la luna. Entonces no asocien la noche con la luna. Tienen que asociar la noche con la oscuridad del sol, más que nada, con la no iluminación del sol. Pero no asocien la noche con la luna porque la luna tiene fase y tiene otros movimientos distintos a los que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que hace este movimiento de rotación? Para la astronomía más que nada, y para los astrónomos que son aficionados y ustedes principalmente que ocupan mucho mejor los telescopios que yo. Eso hace que tengamos en el cielo un punto de referencia en donde las estrellas nosotros vemos que giran en torno a un círculo, en torno a un puntito que sería como el polo norte celeste o el polo sur celeste, y que van girando en forma circular, pensando en que las estrellas son las que se están moviendo de esa forma, pero en realidad como la Tierra gira en torno a sí misma, en un eje, lo que nosotros estamos viendo hacia afuera es en realidad causa de que uno se está moviendo. Ahora, uno no está patas para arriba ni cabeza abajo porque por la gravedad y porque somos muy pequeños en comparación con la Tierra. Pero si estuviéramos como nosotros, si estuviéramos en el norte, en el polo norte, en el polo sur, veríamos la imagen que está ahí como una especie de círculo, de trayectoria circular que hacen las estrellas. En cambio, si estuviéramos en el horizonte, en la línea del Ecuador, donde justo tenemos el Sol en el cenit, arriba de nosotros, veríamos una línea, una trayectoria lineal. Entonces, dependiendo del lugar en donde uno está en la Tierra, va a ser el cielo que uno ve. Eso es importante que todos lo sepan y que no van a ver lo mismo estando en distintos lugares de la Tierra.
sobre todo en Chile, que Chile, como es el país más largo del mundo, si uno está en Arica, en Iquique, no es lo mismo ver en Punta Arenas, en Magallanes, porque la inclinación ya va cambiando, el punto de referencia va cambiando, entonces los telescopios tienen que ir en torno a ese grado. Ya después quizás Ignacio a lo mejor lo podemos conversar mejor, porque las personas creen que llegar y colocar un telescopio y mirar. Hay que tener estos puntos de referencia en torno a la rotación de la Tierra. En distintos puntos de la Tierra, entonces, el Sol sale de manera distinta. Uno dirá que a lo mejor eso puede ser muy obvio, pero cuando uno viaja a otros países o si tiene la posibilidad de estar en otros lados, uno se da cuenta que el Sol es distinto. No quiere decir que es otro Sol, quiere decir que la posición del Sol es diferente. Por ejemplo, si ustedes, empezando por nuestro país, yo estoy acá ahora en Santiago, en Conchalí, y lo que yo veo es que el Sol va de este a oeste en una inclinación norte. Eso quiere decir que el Sol, yo nunca lo veo arriba mío. Lo que yo veo es que si miro hacia el norte, que en este caso estoy apuntando hacia allá porque allá está mi norte, aquí donde estoy en mi casa. Si yo veo hacia el norte, voy a ver que el Sol está más inclinado hacia ese punto cardinal y no hacia el sur. Por lo tanto, cuando se construyen las casas o cuando se construyen ciertos edificios, tienen que entender que esa va a ser la trayectoria siempre en nuestro país. Porque estamos en el lado sur, el sur de la Tierra, entonces el Sol va a ir de este a oeste con tendencias al norte. Si nosotros estamos en la mitad de la Tierra, en la línea del Ecuador, como aparece ahí, nosotros vamos a ver el Sol arriba. Entonces vamos a tener una línea perfecta entre este y este. Y si estamos en el hemisferio norte, nosotros vamos a tender a ver el Sol hacia el sur. Por eso hay algunos edificios, algunos departamentos quizás que nunca ven la luz del Sol, porque están orientados hacia el Sol, hacia el sur. Y los otros departamentos los tapan, o al revés, que hay otro departamento que les llega la luz solar todo el año por lo mismo. Entonces la inclinación del Sol en Chile es hacia el norte, ¿ya? Para que vean y también lo puedan entender no solamente los adultos, sino que también los niños, que cuando miran al cielo siempre tienen que fijarse en que si yo estoy mirando el Sol, ahí ya me da la referencia de que la inclinación norte, si que se quieren, algunos que se pierden mucho con los puntos cardinales. Bueno, aparte nosotros tenemos la cordillera inmediatamente es el este, entonces ahí ya es mucho más fácil poder ubicar al Sol. Uno de los mitos quizás o de las noticias falsas que yo he visto y como profe de física lo he pasado en clase, es justamente la velocidad de la Tierra. La velocidad de la Tierra para nosotros, que somos insignificantes en comparación de tamaño, es muy alta, ¿ya? Y en física se habla de velocidad tangencial y velocidad angular. En ese dibujo nosotros tenemos dos personas, una que está en el polo, puede ser polo norte o polo sur, y otra que está en el ecuador. Si la Tierra empieza a girar, como cualquier cuerpo esférico que gira y uno coloca el dedo arriba, pareciera ser como que no girara, o girara sobre sí mismo. En cambio, si tuviera una persona en el ecuador, va a girar como la Tierra, en la verdadera velocidad de la Tierra. Eso es lo que se llama velocidad tangencial, ya cuando uno está en el perímetro de un círculo girando. Y esa es una velocidad en línea recta. ¿Por qué no nos caemos? Por la gravedad. Entonces, datos numéricos que a lo mejor son importantes que lo sepan. La Tierra, si nosotros consideramos el Ecuador, la Tierra gira a 465 metros segundos. Eso quiere decir 1.674 kilómetros hora. Eso es más que la velocidad del sonido, ¿ya? Por si acaso, para nosotros. ¿Por qué, en caso de, esto lo he escuchado mucho, si la Tierra se detiene en algún momento, por cualquier causa, se detiene repentinamente, ¿por qué nosotros no nos iríamos de nuestro planeta? ¿Por qué no escaparíamos de la atmósfera e ir al espacio? Porque para salir de la Tierra se necesitan mínimo, la velocidad de escape que se llama de los cuerpos, mínimo son 11,18 kilómetros segundo. Esos son 40.000 kilómetros hora. Y los que pudieron ver el despegue del SpaceX hace poco,
hace una semana atrás y bueno, ahora viene de vuelta en el 2 de agosto, se van a dar cuenta que el cohete siempre va adquiriendo velocidad hacia arriba, con una aceleración hasta por lo menos llegar a 40.000 kilómetros hora. Si un cuerpo no va a 40.000 kilómetros hora, se va a devolver, se va a caer, lamentablemente, porque esa es la velocidad mínima que se necesita para salir de la Tierra. O sea, la Tierra nos hace tanta fuerza que eso es lo mínimo que necesitamos para salir. Y eso es mucho más que la velocidad del sonido. Por lo tanto, aunque la Tierra se detuviese, nosotros no nos quedaríamos en el espacio girando, sino que nos quedaríamos en la Tierra con un golpe muy fuerte, bien adolorido, pero no nos saldríamos de nuestro planeta. Este también es un tema súper importante que yo lo he escuchado también en los niños y sobre todo en los libros de ciencia, que tiene que ver con el achatamiento de los polos. La Tierra no es una esfera perfecta, ¿ya? Y eso es causa justamente por las velocidades. Cuando uno hace girar un cuerpo, ya sea un globo, un trompo, lo que sea, si uno lo hace girar muchas veces, va a tender a achatarse en la orilla y alargarse en el centro. Eso es una cuestión física que se realiza en forma experimental. Eso pasa. Independiente que la Tierra sea el planeta más denso de todo, sea muy duro, si está millones de años girando, en algún momento ese movimiento, ese achatamiento se va a producir. ¿Cuál es el problema? El achatamiento no es tan extremo, ¿ya? Eso es otra de las cosas que también la gente tiene que saber. En la imagen ahí apareciera ser como que la Tierra fuera muy achatada, pero en realidad no es tan achatada como conocemos. Es más cercana a una esfera perfecta que a un dibujo bien prolongado. Pero si hablamos de la Tierra en sí, la Tierra es un esferoide oblato que se llama. Ese es sería como el nombre más exacto de la figura geométrica de nuestro planeta. Pero si me preguntan a mí, es mucho más sencillo dibujar una esfera casi perfecta que tratar de achatar la Tierra, porque ahí es donde uno comete el error de proporción. Cuando uno trata de dibujar la Tierra achatada, ya son miles de kilómetros que pueden estar en error, ¿ya? Así que es mejor dibujar algo más exacto que achatado. Datos sin asustarse, es solamente para mencionarlos, que estos son... Yo sé que hay gente que aquí es aficionada y también hay gente que es profesional y hay muchos profesores que están mirando. Entonces, cuando uno pasa esto en clase, principalmente en tercero medio, segundo medio quizás, tiene que explicar cuál es el fundamento científico. Y uno del fundamento científico del achatamiento, en este caso, del elipsoide, y la razón, la medición que pueden hacer los científicos, justamente comparando lo más largo y lo más pequeño de los radios que tiene la Tierra. Entonces, si uno compara el radio más pequeño, que sería del centro al polo, y el más largo del centro al ecuador, pareciera ser como la figura que aparece ahí en la pantalla. Pareciera ser como que hay una diferencia grande y uno pudiese calcular eso, la resta de estos radios dividido por el radio más pequeño, te da esa ecuación que está ahí, donde tenemos la constante gravitacional, el periodo, la densidad. Tenemos otros factores físicos que en estos momentos no son importantes, pero sí es bueno que mencionarlo, porque no es un cálculo al azar, sino que hay un cálculo que realmente los científicos lo hacen en torno a lo que pasa experimentalmente con los cuerpos cuando giran. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? No aprenderse la fórmula. Lo importante es que, fíjense que la diferencia entre el semieje mayor y menor, estamos hablando de A y B, es de 21,39 kilómetros. O sea, si yo hago la resta entre del centro al polo y del centro al ecuador, voy a tener una diferencia de 21,4 kilómetros. Eso, en comparación con la Tierra misma, no es nada. 21 kilómetros es ir de mi casa al centro. Por lo tanto, en proporción, es 0,335% más grande un eje que el otro. Si se fijan, la letra A y la letra D, como aparece ahí en la diapositiva, una dice 6.378 y la otra 6.356 kilómetros. Esa es la diferencia. Entonces, si queremos hacer el dibujo de la Tierra, yo les recomiendo dibújenla de una esfera.
traten de hacerlo una esfera perfecta, porque en realidad es achatada, pero no es tan achatada como creen. ¿Ya? Esos son datos duros, entonces no hay posibilidad de cambiarlo. Y si lo quieren hacer en proporción, con ese porcentaje les va a dar una esfera casi perfecta. Bueno, eso en términos ya más informáticos, los que les gusta el tema de las fotos, claro, en una foto tener una esfera sería 300 por 300 píxeles. Si lo quiero hacer con esa proporción tendría que descontar un píxel, que es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa con estas velocidades? La velocidad de giro lo que hace es justamente que los días de nosotros sean distintos, los días y la noche sean diferentes, pero tampoco hay un cambio tan considerable, ¿ya? Porque esto yo lo he escuchado también en algunas redes sociales y también en las noticias, que de repente dicen que, no sé, en 10 o en 20 años más el día y la noche van a ser muy distintos. La verdad es que no, la verdad es que hace muchos millones de años la Tierra sigue siendo casi la misma. Estamos hablando en términos desde afuera, mirándolo esto en términos físicos, es lo mismo en términos de movimiento, no hay mucha diferencia entre día y noche, ni tampoco en términos de cuánto se demora en girar, ¿ya? Pero los cambios que se han hecho, que esto lo he ido averiguando y actualizando también en el contenido que yo he ido estudiando, hay un cambio de 0,035 a 0,005 segundos cada 100 años. Entonces, como se dan cuenta, el alargar el día o acortar la noche por efectos de velocidad no es tan considerable para nosotros, ¿ya? Si fuera un segundo por año, ahí sería considerable, un segundo. Pero estamos hablando de datos muy pequeños. Esto lo coloqué exclusivamente porque se lo escuché a Salfate por ahí decir que en unos 100 años el día iba a ser como de 6 horas. Entonces, por eso lo aclaro. Eso tiene que ver con el movimiento de rotación, ¿ya? Después a lo mejor podemos hacer un resumen más prolongado. Y el segundo movimiento que yo quería conversar, que creo que es el que tiene más polémica, es el movimiento de traslación. El movimiento de traslación, para que todos lo entiendan, es el movimiento que hace la Tierra en torno al Sol, ¿ya? Y este movimiento, si nosotros lo medimos de forma más exacta, quizás a lo mejor mis datos no son tan exactos como los actualizados, pero son 365 días, sí, pero también son 5 horas, son 57 minutos, lo aproximamos a 6 horas, por eso le llamamos un cuarto de día, y si lo quisiéramos escribir en decimal, son 365,24,25 días. Eso es un año terrestre, un año para nosotros. No es un año para Mercurio, para Marte, para Júpiter, no, es un año para la Tierra. Eso es lo que demora la Tierra en dar una vuelta al Sol, y cada 4 años se le agrega un día, justamente porque son casi 6 horas por año que demora en girar, y eso sí tiene significancia en nuestro calendario si es que no lo hiciéramos, ¿ya? Si esto lo pasáramos colado como si no nos importara, ya estaríamos cada 25, cada 100 años ya tendríamos, imagínense que esto es cada 4 años, entonces cada 100 años ya tendríamos 25 días de desfase en nuestro calendario. Entonces por eso se corrige. Y ahí tenemos el año bisiesto cada 4 años. La Tierra recorre 930 millones de kilómetros de perímetro. Eso es lo que está medido. La rapidez de la Tierra en torno al Sol son 106.000 kilómetros hora. Eso es una velocidad muy alta para nosotros. Y equivale a 29,8 kilómetros segundos. ¿Ya? Más del doble de lo que se necesita para salir de la Tierra. Es una velocidad gigante. Con mucha velocidad del sonido que el hombre no ha podido alcanzar todavía. Pero pareciera ser que la Tierra no gira, porque la Tierra no se mueve. Entonces, por eso les doy ese dato. Pregunta a partir de ese dato, ¿por qué la Tierra no escapa de su órbita? Esa pregunta yo la he escuchado muchas veces. Primero porque en términos físicos, la Tierra no solamente tiene una velocidad,
¿ya? La velocidad que el dato que yo les di en torno al Sol, esa velocidad se llama velocidad tangencial, ¿ya? Como lo recordamos anteriormente. La velocidad tangencial es lo que aparece ahí con flecha roja. Y esto ya tiene que ver más con la física que se pasa en tercero medio. La flecha roja nos indica una línea en que la Tierra va avanzando, pero la flecha verde nos indica otra línea que va hacia el centro, que puede ser llamada fuerza centrípeta o velocidad angular, donde si tú juntas esos dos vectores, esas dos flechas, te va a mantener una trayectoria circular. Por lo tanto, lo que hace la Tierra en torno al Sol es justamente un movimiento que tiene más de una velocidad, tiene más de una fuerza, tiene más de una aceleración. ¿Ya? Por eso no es llegar y decir, no, la Tierra se va a escapar del Sol en unos 1.000 millones de años. En realidad, la Tierra desde que empezó a girar alrededor del Sol, que comenzó, se equilibró sola, podríamos decirlo. ¿Ya? Lo mismo que los otros planetas. Existe lo que es el equilibrio gravitacional y existe lo que es el equilibrio de fuerza. De hecho, yo no podría estar sentado acá prácticamente quieto si es que no hay un equilibrio de fuerza. Entonces, lo mismo que pasa en el universo, en donde la Tierra se acomodó a la gravitación del Sol, se acomodó a la fuerza del Sol. Y eso hace que hayan distancias que se mantengan de por medio. Y es súper importante este movimiento porque causa mucha confusión, sobre todo con los pequeños y también en las profesoras de enseñanza básica, no porque ellas tengan la culpa, sino que porque en la universidad se les enseña mal, de que esta es la causa de las estaciones del año. Por eso es importante enfocarnos en este movimiento para poder de alguna forma explicar que científicamente el movimiento de la Tierra no es tan elíptico, es casi circular. Entonces ya tenemos dos cosas. La Tierra no es tan achatada, es más bien una esfera perfecta, y la trayectoria no es tan elíptica, es más bien un círculo. Entonces casi todo es bien equilibrado, no es tan exagerado como lo muestran algunos libros. La órbita de la Tierra, voy a ir avanzando un poco más rápido, la órbita de la Tierra no es perfectamente circular, se llama elíptica, pero de hecho el círculo es parte de una elipse. Sin embargo, es muy pequeña esa elipticidad, ¿ya? Si se fijan, la distancia, lo mismo que la comparación que hicimos con el radio de la Tierra, cuando está más cerca del Sol, que es el perihelio, así se llama, son 147,5 millones de kilómetros. Cuando está más lejos, en 6 meses, según nosotros, donde está el afelio, son 152,6 millones. Si nosotros hacemos la diferencia, una resta aritmética normal, son 5 millones de kilómetros. Eso, para nosotros, que puede ser mucho, para la Tierra no es nada. Entonces, lo más probable es que eso no tenga que ver con la temperatura del planeta. Nosotros ahora estamos en invierno, ahora yo tengo frío, digo. Está helado aquí en Chile. En Europa, en Estados Unidos, están en verano. Entonces, ¿cómo le puede explicar a un niño de que tenemos dos estaciones del año al mismo tiempo? Y eso no tiene que ver con la lejanía o la cercanía de la Tierra, tiene que ver con justamente la inclinación de la Tierra, lo que hablamos delante de la rotación. Por eso estos dos movimientos tienen que ir juntos, no solamente para la comprensión de los más grandes, sino que para la comprensión de los más pequeños. Las maquetas que nos hacen hacer cuando uno es más chico o quizás los dibujos que uno hace, de repente pasan colada esta información y los niños crecen con ese pensamiento de que la Tierra se acerca y se aleja y que a veces recibe mucho más radiación, mucho más frío en otros momentos del año, y no es así, no es tan así. Bueno, un poco largo ese texto, pero en realidad me enfoco más en la pregunta. ¿Cómo se entendería entonces que en el hemisferio sur esté más cerca del Sol y al mismo tiempo el hemisferio norte esté más lejos? Tendríamos entonces dos tierras. Eso es lo que uno podría decir. En realidad, esto es lo que aparece en los libros quizá, son muchas imágenes falsas, ¿ya? Cuando uno hace la trayectoria de la Tierra con el Sol, lo tiene que dibujar más bien como si fuera un círculo, ¿ya? No una elipse, porque ahí es donde se confunde la persona al decir cuando algo está más cerca o más lejos. Y si se fijan, la misma proporción que hice delante,
esa distancia en kilómetros, tenemos una diferencia de 1,7%. Entonces, al final, el Sol no está en el centro de la elipse. El Sol es un foco de esta elipse. ¿Ya? Está un poquito corrido, podríamos decir. Esos 5 millones de diferencia que teníamos, lo tenemos que dividir en dos, porque son dos focos los que me producen hacer esta línea de la elipse, perdón. Y al final son 2,5 millones de diferencia entre estar más lejos, más cerca, y eso es 1,7% de la distancia. Entonces eso no es nada, no influye en nuestras estaciones, y a lo mejor, bueno, en el dibujo se explica mejor que a lo mejor yo en palabras. Esa es la trayectoria de nuestro planeta si es que lo quisiéramos hacer en proporción. ¿Ya? Son esferas. Si uno lo fija bien o si lo traduce a imagen en el computador, son esferas casi perfectas. No es una elipse tan prolongada como nos dicen algunos libros, y esto está en proporción según los millones de kilómetros que hay. Entonces, también pueden hacer un ejercicio en la casa de que en proporción con centímetros uno podría generar este dibujo que en realidad, como le estoy diciendo, es casi circular. Y nosotros deberíamos ver, si salimos de nuestro sistema solar, o sea, vamos en un cohete saliendo del sistema de nuestro planeta, tendríamos que ver algo similar a lo que aparece en la imagen. O sea, es como un plato lleno de círculos. ¿Ya? Esos círculos obviamente son imaginarios, pero veríamos esferitas pequeñitas alrededor, girando alrededor del Sol, en forma más circular, ¿ya? Y no tan elíptica. Bueno, como aparece ahí, nuestro sistema solar parecía un plato, pareciera ser como que casi todos los planetas están en línea, justamente por la formación que tuvo este sistema solar. Para los que quieran seguir informándose más, tienen que buscar en internet lo que se llama la nebulosa planetaria. Cuando uno busca cómo se forman los sistemas solares, aparece justamente la imagen que está ahí, que a partir de la nube, una nube gigante llena de materiales, se empiezan a juntar entre sí. El que tiene más masa manda, el que tiene más masa tiene más fuerza de atracción, y empieza a formarse una figura, y como esto va girando en forma rápida, se va achatando y se va haciendo una especie de plato. Este plato es el que nosotros llamamos como disco protoplanetario. Y este disco es el que hace que los planetas estén justamente en esa posición, y después de tantos millones de años, este disco se empieza a limpiar, se llama. Cuando estos cúmulos de tierra, cúmulos de masa, empiezan a juntarse entre sí mismas por la fuerza gravitacional, el camino lo empiezan a limpiar. Eso quiere decir que mientras van avanzando, se van atrayendo a otros cuerpos más pequeños y hacen que su trayectoria sea más limpia, o sea, no hayan tanto material. Eso es lo que hace característico a un planeta. Que un planeta en sí, que es lo que le pasó a Plutón, un planeta en sí es un cuerpo que gira alrededor del Sol y que tiene su órbita más o menos definida, no más o menos, definida, y tiene su órbita limpia, que se le llama. O sea, no depende de otro cuerpo para orbitar alrededor del Sol. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la traslación? Justamente lo que hace la Tierra es trasladarse en este plato, es trasladarse en esta línea que se llama eclíptica. La eclíptica, o el plano de la eclíptica, es donde todos los planetas, no son exactos, sino que en un área, en un rango, todos los planetas, junto con el Sol, se van viendo en el espacio, en el cielo. Por lo tanto, cuando uno mira al cielo y quiere saber si es un planeta o no un planeta, tiene que fijarse bien si está mirando la eclíptica o no. Ahora uno dice, pero si yo no soy astrónomo, yo no sé ver la eclíptica. Fíjate en el Sol. Como les dije antes, si el Sol en Chile tiende más a estar hacia el norte y se esconde el Sol, inmediatamente todo lo que salga cerca de donde salió el Sol, van a empezar a salir los planetas. Entonces, los planetas no pueden estar
repartidos por todos lados al azar, sino que tienen que seguir una órbita según la forma que tiene el sistema solar. Por eso es importante este movimiento y saber que la eclíptica, como aparece ahí en la imagen, nos define las posiciones de los planetas y del Sol en este caso. Si nosotros estuviéramos en el centro, como la primera imagen lo muestra, pensaríamos como que el Sol gira alrededor de la Tierra. Es lo primero que pensaron hace miles de años atrás. Después nos dimos cuenta que nosotros giramos alrededor de la eclíptica, pero no estamos solos. Tenemos más planetas que giran alrededor del Sol. Entonces eso hace que tengamos una coherencia con los demás planetas. ¿Qué es lo que pasó en algunas culturas? En algunas culturas lo que se hizo fue, en este plano de la eclíptica, mirar que los puntitos que estaban alrededor de este plano, de esta área, que barre el Sol y los planetas, esas estrellas, que no todas son estrellas, ya ahora lo sabemos, esos puntitos luminosos que veían las personas, los griegos, los romanos, y todas las culturas de la Tierra, le empezaron a dar forma y se repetían cada cierto tiempo. Ahí apareció el zodiaco. O sea, gracias a la eclíptica y a esta área que se barre en el espacio, empezaron a ver que esos puntitos se repetían, se iban repitiendo cada vez que iba pasando el tiempo. Entonces, de alguna forma, nace lo que es el zodiaco, que después lo podemos explicar mejor, y eso es una de las explicaciones de por qué en el hemisferio sur, por ejemplo, el Orión es una constelación de verano, nosotros la vemos en verano, mientras que Sagitario es una constelación de invierno, cosa que en otros lados de la Tierra, en el sector norte, es al revés. Sagitario se supone que es un signo que está entre noviembre y diciembre, según la astrología, pero nosotros lo vemos en invierno. Entonces ahí es donde viene la pregunta, en realidad, ¿qué son las constelaciones? ¿Quién las inventó? Tenemos que seguir la regla de ellos que están en el otro hemisferio, que ven estas constelaciones en otra época. Por lo tanto, se podría decir que nosotros miramos el 50% de lo que la Tierra podría mirar. En el lado norte ven otro cielo, mientras nosotros estamos viendo la otra parte de la Tierra. Ya eso es lo que podríamos decir. Sabemos que hay una proporción mayor entre un lado y otro, pero es una cuestión de perspectiva. El zodiaco, justamente el zodiaco hace que este movimiento, la traslación, por eso es importante, aparezca como un concepto fundamental. Hay hartas personas que siguen al zodiaco, que siguen la astrología, y que la astronomía tiene una opinión obviamente más científica y tiene que ver con un asunto de coincidencia, de civilización que inventó estas formas que se ven en el cielo, y que los mapuches, y que los mayas, y que los aztecas tienen otras formas y son los mismos puntos. Pero aún así en todo el mundo se conoce el zodiaco, por eso es el más importante. Del griego significa las casas de los animales, que estuvimos conversando el otro día con Ignacio, y si lo viéramos como ya desde el punto de vista ya de medida, es una sola limitada, son dos planos paralelos que justo están en la eclíptica, planos arriba y abajo, que los limitan con 17 grados y 8,5 grados. Eso quiere decir que hay un área determinada en donde se ven los signos zodiacales. No es al azar, no es en cualquier lugar del cielo. Y el zodiaco solamente tiene 12 formas. La astronomía ahora reconoce que hay 88 constelaciones. Pueden haber más según la forma, el lugar donde uno esté, pero en realidad son 88 constelaciones totales, no son 12 solamente. Ya con esto estoy terminando. La inclinación del eje terrestre, junto con la eclíptica, también nos hace ver cosas distintas, como si la Tierra estuviera derecha. ¿Ya? El plano del ecuador celeste y la eclíptica no coinciden, están en un ángulo distinto. O sea, yo tengo el eje de rotación con el eje de traslación, no están exactamente alineados. El ángulo que tienen en diferencia son 23 grados, con 26 minutos. Eso es lo que se llama la oblicuidad de la eclíptica, que no está perfectamente alineada con la rotación terrestre. Por lo tanto, el eje terrestre no es perpendicular a la eclíptica, no es 90 grados. El eje terrestre se mantiene durante todo el año,
con la misma inclinación y apuntando siempre en la misma dirección, aunque se supone que a escala de miles de millones de años esta dirección varía según el otro movimiento que se llama precesión. Y en la actualidad nosotros sabemos que la inclinación apunta en dirección muy cercana a la estrella, que nosotros decimos que es la Osa Menor, debido a que el polo norte celeste, como aparece ahí, queda definido por el eje. A esta estrella se denomina la estrella polar. Nosotros, tanto en el norte como en el sur, tenemos la estrella polar, en donde la otra estrella giran alrededor de ella y podemos sacar fotos, podemos ahí saber durante la época del año dónde está la estrella y en qué lugar va a estar, si esto se va repitiendo desde hace miles y millones de años. Bueno, en definitiva, lo que quería concluir en sí es que la inclinación de la Tierra, combinada con la traslación, es la que produce las estaciones del año, ¿ya? Tanto la rotación como la inclinación, bien digo, y la traslación de nuestra Tierra hacen las estaciones del año, pero no por un asunto de cercanía o lejanía del Sol, sino que tiene que ver con la cantidad de radiación que le llega a la Tierra. ¿Ya? Eso es súper importante que lo sepa la gente. Es por la cantidad de luz solar que nos puede llegar, tanto en el norte como en el sur. No si estoy más cerca o estoy más lejos. Como dice ahí, las estaciones del año no tienen que ver con la órbita, sino que con la inclinación. Y bueno, de ahí viene lo que es el movimiento aparente del Sol. El movimiento aparente del Sol, como les dije, si nosotros estamos mirando hacia el norte, esa imagen es de acá en Chile, miramos hacia el norte, en invierno lo vemos más hacia el horizonte, un poco más abajo, en verano lo vemos un poco más arriba. Eso quiere decir que en invierno nos llegan menos rayos solares que en el verano. Si a nosotros nos llegan menos rayos solares, en el lado del norte de la Tierra le llega más. Y así sucesivamente. Por eso hay un intercambio. En la mitad del camino, los puntos se llaman los equinoccios. Ahí es donde vienen los conceptos que hemos vivido en el año, pero mucha gente también, por la rutina que dije antes, no se da cuenta, que las épocas del año también nos definen la posición del Sol, ¿ya? Y en realidad es al revés. El Sol nos define la época del año. Eso es fundamental. El Sol tras un año ha producido en ir y venir, marcando las estaciones, como aparece ahí, siendo las fechas de los solsticios idénticas al paso de la primavera al verano y el otoño al invierno. En tanto, los equinoccios son el inicio del otoño y la primavera, es lo contrario. Lo que se celebra, entre comillas, en las civilizaciones, lo que se celebra en un lado de la Tierra, en el otro lado de la Tierra se celebra lo contrario. Las estaciones del año, como aparece ahí según el movimiento, también lo que hace es que nosotros pensemos que toda esa bóveda celeste, todo lo que conlleva el Sol, la estrella, la Luna, todo, gira alrededor de la Tierra y produce cambio en nuestro planeta. Pero en realidad la Tierra es la que va girando. La Tierra es mucho más pequeña que el Sol y tiene una distancia bastante considerable y hace que nosotros veamos esta ilusión óptica como que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra y no viceversa. El Sol cambia de posición, cambia de ángulo, ¿ya? Por eso es importante que sepan que en verano está un poco más arriba en Chile y en invierno está un poco más abajo para nosotros. Ya en otros países es diferente, se nota más la diferencia. Bueno, si lo quieren hacer, que es una cosa de lo que se hace en la Academia de Astronomía, que yo sé que algunos lo han hecho, justamente medir esto. Una persona puede estar en su casa mirando por la ventana, perdón, que el Power se me volvió loco. Puede estar mirando en la ventana y marcando la salida del Sol con un lápiz mes a mes, la misma fecha mes a mes, y se va a dar cuenta que el Sol sale por un lado de la cordillera y a medida que va pasando el tiempo se va corriendo este puntito, esta rayita, y después va volviendo. Por eso nosotros tenemos invierno, después nos vamos a la primavera, llegamos con el
verano, y después otoño de nuevo. O sea, podemos hacer nuestra medición en la casa con un experimento. Y eso tiene que ver con los rayos solares, con la cantidad de rayos que nos llegan acá en nuestro planeta. Y por último, los solsticios, con las estaciones del año. Como ya fue mencionado, los puntos más al norte, que son más al sur, que son los australes, son los que llegan al sol invierno y verano. Los solsticios son los que en algunas civilizaciones los tenían de importancia tanto para la cosecha como para la siembra. Y fueron observados netamente para conmemorar estas fechas de abundancia en los alimentos y también para saber en qué momento tienen que sembrar. Y si nosotros hiciéramos la vista, esta es la imagen, el solsticio de invierno, el solsticio de verano, las noches se van acortando y la luz del día va aumentando hasta igualarse. Eso es lo que nosotros vemos en el verano y en el invierno. Justo en el día en que el día dura igual que la noche, nosotros lo llamamos equinoccio. Ese día el sol está cruzando el trópico de Cáncer. Acuérdense que la Tierra también tiene otra línea imaginaria que el hombre ha inventado justamente para esta posición del sol. Al ir del solsticio de verano al solsticio de invierno, las noches se van alargando y la luz del día va disminuyendo, que es lo que a nosotros nos está pasando, hasta igualarse. ¿Cuándo se iguala eso? En el equinoccio de otoño, que ese día el sol está cruzando por el trópico de Capricornio. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que las estaciones del año no solamente tienen 4 fases, sino que entre medio están los picos de mayor radiación, menor radiación, y los equinoccios son los cambios de una estación a otra, justamente cuando están pasando por el trópico. Ahí tenemos el solsticio de junio, en la imagen tenemos el solsticio de diciembre. Está el plano de la eclíptica, está la Tierra inclinada, y vemos claramente cuando el Sol nos ofrece mayor radiación en un lado que en otro lado. Bueno, el nombre, el solsticio, proviene del latín solstitium, que significa sol quieto, ¿ya? De ahí viene el concepto. A partir de ese punto, el Sol retorna hacia el norte o hacia el sur según el lugar donde estemos. Se supone que esa es como por qué se le colocó ese nombre y en la característica de este punto, de esta fecha en el año. La flecha verde, ahí puse amarilla, la flecha verde más gruesa, ahí muestra el solsticio del Sol alcanza la máxima declinación y la máxima declinación en el sur. Entonces, uno siempre tiene que pensar que la Tierra es una esfera y que tenemos 2 lados de esta esfera. Por esta inclinación, nosotros tenemos 2 lados de nuestra Tierra que se comportan de forma distinta en términos de clima. ¿Ya? Eso es súper importante acordarse. En el solsticio de verano, del hemisferio norte, estamos hablando de ahora, lo que está pasando ahora, el Sol alcanza el cenit al mediodía del trópico de Cáncer y el solsticio de invierno alcanza el cenit al trópico de Capricornio. Entonces tampoco ellos ven el Sol arriba, sino que lo ven también inclinado, pero en el otro sentido del punto cardinal. Y ahí está la imagen ya como del equinoccio final, y es la última diapositiva para no llenarlos tanto de información, pero durante el equinoccio el Sol está situado en el plano del Ecuador, ¿ya? Eso quiere decir donde alcanza el cenit. Y ahí es donde está la inclinación de la Tierra, y el paralelo, ahí no sé si lo entienden bien, pero el paralelo de declinación del Sol y el ecuador celeste, ahí donde coinciden esos movimientos. Por eso en ese momento la noche y el día tienen la misma duración, ¿ya? Y eso quiere decir equinoccio, que en latín significa noche igual, ¿ya? Equi de igual. Y eso sería, no sé, perdón, los últimos datos que son más difíciles, pero había que nombrarlo. Sí. Oye, mira, estuvieron mandando muchos saludos mientras estaba haciendo la presentación. Yo no te quería interrumpir. Por ahí apareció una colega tuya, la profe Rocío Gallequillos, que te manda un saludo, que también es miembro de la
de la Liga de la Justicia. Sí. También pregunta por aquí, sí, por aquí pregunta excelente datos, que el profe Pablo, hay mucha gente que está comunicándonos, hay algunos que preguntan mientras estaba hablando y sin quererlo le fuiste respondiendo, porque estaban preguntando por el tema de, entonces la rotación y la translación son responsables de los climas y las estaciones, y eso en una diapo lo explicaste muy bien. Sí, bueno, sí. Excelente. Bueno, ahora, no sé si puedo mandar saludos o no, o conversamos. Sí, es momento, aquí ya es momento para mostrar un poco a los auditores de nuestro programa. Tenemos acá también a Paul Adrián Calderón, que estuvo también en unos diálogos de astronomía hablando de las formas de las galaxias. Y te hace una pregunta aquí, Paul. Dime. Pregunta, ¿cuál sería el movimiento más extraño que tiene el planeta? Mira, aquí lo voy a colocar ahí en la diapositiva. Para mí, por lo menos, estoy viendo acá. ¿Quién hace la pregunta? Disculpa. Paul Adrián Calderón. Paul Adrián, si no me equivoco, estuvo en el campamento este año, es un astrónomo de Concepción, parece que sí. Un saludo a él, porque también dio una charla a él este verano. Mira, en la Tierra, así como movimiento de la Tierra en sí, a mí por lo menos me llama la atención el movimiento de nutación, ¿ya? Para mí el más extraño es el movimiento de nutación en términos físicos, si podríamos decirlo. Porque el movimiento se dice que son como círculos que hace la Tierra, va girando y más encima va haciendo como otros círculos, pero tampoco son círculos perfectos. Entonces esos círculos perfectos no los realiza, porque más encima está el otro movimiento que es la precesión. Pero si me preguntaran por un movimiento donde quisiera entenderlo más, porque tampoco lo entiendo al 100%, es justamente el de nutación, que es como el hecho de hacer círculos no tan perfectos y constantes. Entonces es como raro imaginarse la Tierra que aparte de que esté girando, está haciendo como una especie de sub y baja con un movimiento, que es el de precesión, y más encima el de nutación, haciendo como otro giro extra más chiquitito. Es raro imaginárselo en 3 dimensiones. El otro ya, el bamboleo de Chandler, no tiene que ver más tanto con la Tierra en sí, es más que nada por efectos de marea o de otro tipo, pero el de nutación es el que más me llama la atención a mí, porque es el que menos entiendo. Así sinceramente. Sí. Sí. Mira, acá te hacen otra pregunta, un comentario. Dice, porque hablaste tú que buscáramos en internet nebulosa planetaria. ¿Ya? Sí. Por lo menos, claro, y acá dice amigos andinos de la astronomía, pero la nebulosa planetaria no es realmente la muerte de una estrella tipo Sol. O sea, podría ser la nebulosa planetaria o nebulosa, la nube protoplanetaria también se puede buscar. Sí, si bien a lo mejor hay un pequeño error ahí de concepto entre nebulosa planetaria y nube protoplanetaria. Se parecen mucho en concepto, pero en realidad después de la muerte de una estrella en sí, todos tienen que recordar que después de la nebulosa empiezan a formarse más cuerpos. Y esos cuerpos, de alguna forma, pueden ser, no necesariamente puede ser una galaxia entera, sino también son sistemas solares, pequeños sistemas solares, dependiendo de la estrella, la masa de la estrella, dependiendo de muchos factores. Pero cada vez que se muere una estrella, claro. aparece en otro sistema.
Claro, justo este sistema, cuando muere una estrella tipo Sol, tiene forma de planeta, entonces por eso le pusieron nebulosa planetaria, pero no tiene nada que ver con un planeta, la verdad. Claro, claro. Fue todo... Sí, oye, mira, mucha gente que está diciendo, está dando las gracias porque realmente te mandaste una clase, pero de aquellas, en cuanto a los términos que ocupaste, a todo a tratar de explicar algo que es bien complejo para uno entender, porque de repente no nos damos cuenta de que somos parte de este planeta y este planeta más que se puede ver como una superficie plana, pero en el fondo es una roca que es una nave rocosa viajando por el espacio, entonces cuesta un poco entender cómo son los movimientos, por eso te dan mucho las gracias por cómo fuiste tan claro en tu presentación. Mira, bueno, agradecer también, trato de ser lo más claro posible, pero eh, la verdad, cuesta al ser humano en sí, en general, nos cuesta imaginarnos las cosas en 3D. Eso es súper difícil. A mí me cuesta mucho. Tengo que ver un video, tengo que ver un programa para poder representar a la Tierra en una esfera, porque en verdad el universo, bueno, tiene más de 3 dimensiones, pero eso ya es otro tema. Imaginarse esto que no fuera plano, porque en realidad a todos nos han enseñado en el colegio en una pizarra, en un plano, en el cuaderno lo dibujamos como un plano. Cuando aparece el planeta en esfera, y no como el mapa que conocemos, cuesta sacar de la cabeza lo que nos enseñaron de pequeño. Por eso yo prefiero que desde pequeño los chiquillos sepan que la Tierra es una esfera. Y que ahora con la computación es mucho más fácil para un niño, no como para nosotros que nos enseñaron de los Icaritos. Es mucho más fácil para ellos entender el concepto de 3D. Y hasta hay programas para dibujar 3D y todo eso, así que yo creo que es complejo tanto aprenderlo como enseñarlo también. Sí, sí, entender un poco de las dimensiones. Bueno, aquí obviamente también de los espectadores está nuestra coordinadora de la CACH, Maritza, que siempre hace sus comentarios. Mira, en este momento escribió, en el solsticio de invierno para el hemisferio sur, el Sol llega a su punto más cercano al norte en su órbita y luego regresa hacia el sur en su movimiento aparente. Sí, sí, eso es. No hace Exacto. ese comentario. Sí, por eso les decía que cuando quieran ver al Sol en Chile, siempre tienen que fijarse que la inclinación del Sol es el lado norte. Entonces, cuando estamos en invierno, ahora justamente en invierno, nosotros estamos viendo al Sol lo más inclinado hacia el horizonte que podemos, mirando hacia el norte. Entonces, cuando ya nosotros decimos que estamos en verano, lo vamos a ver lo más arriba posible, que es lo más arriba que podemos ver en nuestro país. Nunca lo vamos a ver justo arriba. Esa es la diferencia. Los que han viajado a Estados Unidos, Europa, se dan cuenta que el Sol no está para el lado norte, está para el lado sur, está al otro lado. Sí, son cambios bien, bien importantes que uno puede ver también. La luna se ve al revés, las constelaciones se ven al revés. Es algo bien interesante. Y también lo que comentabas tú, que nos interesa a nosotros los astrónomos aficionados, el tema del polo sur celeste, o polo norte celeste, o la estrella polar también, que se ocupa harto y lo mostraste harto en tu charla, porque quizás en el hemisferio norte es un poquito más fácil encontrar ese punto donde todas las estrellas hacen esta línea, estos trazos de estrellas que se sacan en la astrofotografía, pero acá en el hemisferio sur no tenemos una estrella guía, o sea, tenemos prácticamente unos pequeños puntitos, entonces nos cuesta bastante encontrarla, tenemos que usar ahí a rebuscarla un poco con binoculares, un poquito más complejo, pero sí bien tiene mucho que ver con la charla que nos diste. Oye, Pablo, da todos los saludos que quieras, todos. Ah, es que justamente con lo que estabas diciendo, yo cuando empecé en esto de la astronomía, siempre fue para mí no solamente un hobby, sino que siempre me ha gustado. El tema está que cuando uno se mete en esto, uno va conociendo gente que a lo mejor no tiene la formación universitaria como uno de física en sí, pero sabe mucho más que uno. Entonces, por eso me llamó la atención lo que estabas diciendo justamente la estrella polar. Yo aprendí la estrella polar
en los campamentos. O sea, yo aprendí con Marisa, aprendí con Roberto Cepeda, que le mando un saludo, con los telescoperos. Aprendí con mi colega Mario Campos, el que va con sus telescopios aquí en la comuna de Conchalín. Aprendí con Israel, otro colega más que es especialista en el tema del área de la fotografía. Aprendí en el campamento Juan Jacé, que aprovecho de ahí, los nombres les mando saludos. Son estas personas que te enseñan cómo realmente en vivo, cómo tú puedes encontrar puntos que yo los he estudiado en la teoría. Yo soy más teórico que práctico. Me gusta más la enseñanza de esto en términos más teóricos y he ido aprendiendo en el camino en estos años. Y ellos me han enseñado justamente el tema de las manos, por ejemplo. Las manos son tantos grados, te vas a la Cruz del Sur, tiráis 2, 3 puños y encontráis un punto a tal hora. Entonces esas cosas son súper entretenidas de aprender. Yo en el libro no... En los libros o en mis clases, a lo mejor no voy a encontrar eso. Eso se encuentra en los campamentos, se encuentra conversando con estas personas que son súper, han sido súper importantes para esta vocación que tengo yo de profesor. Entonces ahí aprovecho de mandarle un saludo a Marisa, a Patricio, que estuvo hace poco con ustedes también en charla, a Rocío, César, todos profesores con Academia de Astronomía, a Roberto, a Gastón, que son, los conozco, ellos fueron los primeros que me enseñaron en el campamento de telescopero lo que significa cómo armar un telescopio, cómo es la construcción de un telescopio. Y no solamente mirando la historia de Galileo. En el Cajón del Maipo también tuve la posibilidad de aprender mucho sobre personas que tienen mucha más experiencia que uno en el ámbito de la divulgación de la astronomía y que son capaces de hacer astronomía de día, de noche, a niños, a grandes, a quien sea. No es fácil enseñar astronomía en un lugar si no tienes telescopio, no tienes material, y yo he aprendido de eso en el camino. Obviamente siempre uno con ayuda, bueno, ¿para qué te comento lo que es plantarse de un momento a otro en el campo, en la oscuridad total? Hay una serie de consejos que te tienen que dar, como para ubicarte en el cielo, para poder poner el telescopio en estación, el mismo tema de la astrofotografía, que vamos a hablar en otros diálogos de astronomía también, necesita mucho apoyo de todos, entre todos nos apoyamos generalmente, sobre todo en los campamentos. Bueno, tú nos estuviste apoyando en los campamentos también, es súper importante generar estos momentos de comunicación, estos momentos en los cuales podemos intercambiar conocimiento, porque es súper difícil esto y realmente yo te agradezco por la forma clara en la cual nos presentaste esta presentación. Hablan aquí de los pueblos originarios. También mientras tú hablabas, uno siempre se pone a pensar cómo habrá sido para los pueblos originarios entender un poco los movimientos. O sea, si yo creo que nosotros fuéramos una aldea o una tribu, quizás tú serías uno de nuestros sacerdotes porque dominas el movimiento de los astros para poder saber cuándo cosechar, cuándo poder cruzar nuestros animales, etcétera, o si fuéramos una tribu nómade, cuándo poder emigrar. Y de repente los sacerdotes eran los primeros astrónomos, y serías tú, yo creo, en ese aspecto. Mira, aquí Felipe Ramírez dice, excelente presentación, ¿no? Mientras explicaba, pensaba en lo que los pueblos originarios observaron en el cielo. De hecho, hace poco fui el Guñón Tripantú. Poco fue el Guñón Tripantú. Sí, de hecho, bueno, Felipe es mi hermano de sangre. Y eres también profesor de lenguaje. También está, entre los dos nos complementamos justamente, no solamente la parte de educación, sino que las humanidades con la ciencia. Que en realidad uno como profe, yo profe de física del instituto, claro, yo tengo una materia que pasar, pero no, eso no lo puedo dejar de lado con lo que significa la cultura mapuche, con lo que significa vivir en Chile. La astronomía no puede ir lejana a la cultura del país donde uno vive. O sea,
de alguna forma todo se complementa, por eso la astronomía es tan entretenida para mí desde ese punto de vista, que se pueden juntar, en este caso somos hermanos, pero se pueden juntar varias personas de distintas áreas a conversar sobre el mismo tema. Y yo, que conozco muy poco la cultura mapuche, me encantaría complementar mi conocimiento con respecto a eso, y así conociendo realidades, más que nada. Realidades de por qué se llama de esa forma, por qué tenemos esos nombres, por qué las constelaciones de aquí se fijaron más en la oscuridad que en la estrella. Eso también me llama mucho la atención, de que se forman figuras en el cielo por la oscuridad y no por la luminosidad. Entonces, quizá tiene que ver justamente con las raíces que uno tiene. Sí, bueno, nosotros también como Diálogos de Astronomía tenemos muy presente eso, por eso en nuestro próximo capítulo vamos a hablar de astroarqueología, un nombre medio complejo, con un invitado internacional para conversar lo mismo que estábamos hablando en el tema de cómo lo habrán visto esto nuestro pueblo originario. Así que es súper importante y bueno, tú nos hablaste un poco de la clásica, que es lo que realmente nos sustenta y datos duros. Fuiste ahí bien duro en el tema de desmitificar un poco estos dibujos elipsoides que uno hace o de repente estas tierras achatadas que uno de repente ve y todo. Quedó súper claro porque siempre es bueno desmitificar un poco, sobre todo ahora que están las redes sociales haciendo fake news todo el rato, diciendo que la Tierra es plana, la Tierra es hueca, la Tierra... Ya no saben qué más inventar, o sea, realmente los negacionistas volviéndose locos, Así que es súper bueno que tú nos puedas complementar con datos duros. Eso es importante, más que nada, creo yo, más que asustarse de las cosas, de las datos, las fórmulas, es meterse quizá en el estudio. Si a uno le gusta algo, tratar de entender de todas formas posibles el modelo final, ¿ya? Porque si me lo preguntan a mí en términos de la física, no es que yo no crea que la Tierra sea plana porque los demás están diciendo que no es plana. Yo, en términos personales, así como Pablo, como profe, yo tengo que tener una respuesta razonable. Y para mí lo más razonable es que físicamente no es posible tener una Tierra plana, en términos de física, de cálculo, tanto de rotación, traslación y en cálculo geométrico. Y eso te hace llevar un poquito más allá el conocimiento y tratar de explicarle a otra persona por qué realmente no podría ser plana. No al tiro y quizás ridiculizar la opinión de otro, ¿ya? Porque una cosa súper importante en educación es que cuando uno como profe, independiente del área que sea, cuando uno tiene que enseñarle a alguien, tiene que ser con base y ojalá para que justamente no pase vergüenza a esa persona en otros lados, ¿ya? Porque yo por lo menos hago clase este año, estoy haciendo clase en una comuna más pobre, y también he tenido experiencia en mi trabajo anterior donde los chiquillos se aprenden con lo que ven en la tele. Es así, aprenden con lo que ven en las redes sociales, no averiguan más. Y uno tiene la responsabilidad de explicarles lo mejor que se pueda. No para que sean expertos, pero por lo menos explicarles lo que realmente se puede y no se puede hacer, ¿ya? Y en términos físicos, se lo puedo comprobar en otro día, pero en términos físicos es imposible que la Tierra sea plana. Es imposible, no hay como unos cálculos, tendrían que inventarse nuevos cálculos para eso. Sí, mira, aquí Roberto Pérez Rivero nos pregunta cómo podemos ver la presentación de nuevo, y les quiero comentar a todos nuestros auditores y a nuestros oyentes que esta presentación va a quedar en el perfil de Facebook de la CACH, de la Comunidad Astronómica Aficionada. También la vamos a subir a YouTube, en nuestra página de YouTube, y también en Instagram. Yo compartí la primera hora de la presentación, ya que Instagram solo permite una hora,
pero sí en Facebook va todo para que ustedes puedan verla cuando quieran y pueden incluso seguir comentando abajo, porque quizás quedan algunas dudas por ahí, pero por lo que a mí concierne, quedó bastante claro, así que te doy las gracias, Pablo. Y no sé si quieres dar algunas palabras, últimas palabras antes que yo del cierre. Sí, bueno, en realidad no sé quién está conectado, pero igual les voy los voy a nombrar porque en realidad han sido importantes, no tanto en el corto plazo, sino que en el largo plazo. Como les dije, agradecer mucho al campamento Ruan José, que siempre está dispuesto a que yo vaya allá y que los llame, que los moleste, que vaya. He ido con mis alumnos y enseñan muy bien, he aprendido mucho de ellos. A los telescoperos, donde está Kylo, donde está Gastón de Cerf, que también son los que me han enseñado mucho, a Marisa, con la comunidad de astronómica aficionada de Chile, porque hacen estos campamentos, yo sé que el trabajo que se hace detrás y tratan de cumplir con esto de la divulgación, independiente que sean o no sean astrónomos, sino que es como vivir la ciencia. A la red de profesores de física de Chile, que siempre los menciono porque en realidad yo con ellos también aprendo mucho, desde la ciencia, que son un grupo de divulgación que me ha invitado ya 3 veces a dar entrevistas, también charlas. Se ha portado muy bien la astrónoma Erika de la Universidad Diego Portales, de la astronomía UDP, donde también hacen charlas una vez a la semana con personas muy interesantes, con temas muy interesantes. Les gusta mucho el tema de la inclusión, ¿ya? Eso también es importante, la inclusión en la astronomía. La astronomía no es solamente para las personas en colegios subvencionados, colegios humanistas, científicos, es para todos. Y bueno, mis ex colegas del Colegio San Adrián, a mis ex alumnos, que son los que quiero, no puedo explicar el cariño que le tengo a mis alumnos, tanto mis ex alumnos como mis alumnos actuales de todos los colegios en que he estado. Por eso les digo que mis redes sociales están disponibles a seguirme, a preguntarme, a recordar momentos quizás, también para saber cómo le está yendo en su carrera, si que de alguna forma participar en esta academia, participar en estos encuentros ha sido importante para su vida. Esas cosas a mí me gusta saberlas porque mejoro de alguna forma lo que estoy haciendo o me quedo tranquilo que lo que estoy haciendo está bien. Así que les mando un saludo a todos los que me siguen en las redes y los invito a YouTube, a Facebook, Instagram, siempre con el nombre Profe Pablo Ramírez. Me van a encontrar al tiro, Profe Pablo Ramírez García, profesor de física, y van a encontrar el material que quieran, ahí disponible para cualquier grupo, cualquier asociación dedicada a la ciencia y a la astronomía. Yo feliz. Excelente, Pablo, te da gracias. Y antes de despedirnos, queremos invitar a todos nuestros amigos que vieron el video o que pensando compartirlo en nuestras redes sociales, que se acerquen a nuestras redes sociales, tanto de Facebook, Instagram y YouTube, para suscribirse y para que podamos compartir y seguir compartiendo la ciencia de la astronomía con ustedes. Recuerden que en nuestras páginas de Facebook, sobre todo, están todos los otros episodios anteriores para que puedan revisarlos y puedan comentarlos si quieren, y obviamente suscribirse a nuestros canales, que, bueno, dejando también la invitación a ti también, Pablo, para que veamos la próxima semana el próximo programa de divulgación de Diálogo de Astronomía, donde vamos a hablar de arqueoastronomía, que es un tema que se tocó una pincelada esta vez, con el arqueoastrónomo Manuel de la Torre. Así que él es un invitado internacional que vamos a tener para la próxima semana. Así que los dejamos a todos invitados para el próximo sábado a las 7 de la tarde. Y bueno, nos despedimos de ti, te damos las gracias por haber compartido tus conocimientos, haber sido tan claro, haber mostrado esa motivación de profesor de física que todos queremos ver, sobre todo la gente que está ligada a la astronomía. Nos encantan profesores como tú, así que muchas gracias y esperamos que todos nuestros amigos nos acompañen el próximo sábado. Así que nos despedimos
Y que estés muy bien, Pablo. Muchas gracias por tu apoyo con nosotros. Bien, nos vemos ahí con la Liga de la Justicia. Chao, adiós. Con la Liga de la Justicia, exactamente. Chao, que estés bien. Chao. Muchas gracias. Gracias. Chao a todos.